Al conmemorarse recientemente el Día Mundial de la Tuberculosis, entidades que trabajan con el tema destacan la importancia de la prevención y la necesidad de seguir creando conciencia sobre su control. El arte de curar se une a estas campañas y hoy nuestro coproductor, el doctor Héctor Armando Balcácer Esteves, médico internista e infectólogo del Centro Médico UCE, está con nosotros para concientizarnos sobre cómo prevenir la tuberculosis que a cada año diagnostica en República Dominicana más de 4.000 casos. Doctor Armando, bienvenido al Arte de Curar. Un placer, madre. Vamos arriba con un tema que yo entiendo que en este momento es importancia capital, sobre todo porque la tuberculosis es una enfermedad que hace cerca de un siglo las personas entendían que era un problema de salud y que justamente en este momento, como sabemos, está padeciendo lo que está ocurriendo con otras enfermedades y es el éxito de su tratamiento. En este momento le ha llevado un poco al olvido. Y muchas veces solamente se habla de tuberculosis cuando usted conoce algún caso cerca de usted o cuando pica cerca la pelota, entiéndase que alguien en su hogar es diagnosticada con este proceso. Eso es interesante porque la tuberculosis, como bien decías, es una enfermedad que se diagnostican entre 3.000 y 4.000 casos todos los días. ¿Y de dónde vienen estas cifras? Estas cifras fueron dadas por el viceministro de Salud Colectiva de este ministerio, de esta administración, en este momento el doctor Eladio Pérez, quien suministró estos datos justamente durante la conmemoración del Día de Lucha contra la Tuberculosis, en el cual, como bien decía, se trata de llamar la atención sobre la enfermedad, que no se olvide cómo se transmite, cuál es el tratamiento y sobre todo las medidas a tomar para lograr en algún momento disminuir estos casos a cero. Inmediatamente vamos a entrar en materia, Héctor Armando, y obvio, ¿qué es la tuberculosis y cuánto tipo de tuberculosis hay? Porque a veces se cree que solamente es la tuberculosis en términos general. Mira, lo primero que hay que decir es que la tuberculosis es una enfermedad infecciosa que es causada por un microorganismo que se llama Mycobacteria tuberculosa. Repito, Mycobacteria tuberculosa es una bacteria. Lo que quiere dejar dicho que existen antibióticos para eliminar este microorganismo de nuestro cuerpo. ¿Cuál es el problema? El problema es que la Mycobacteria tuberculosa puede afectar todos los órganos y sistemas. Me explico. Usted puede tener tuberculosis a nivel del cerebro, puede tener tuberculosis en los huesos, tuberculosis en los ganglios, que es la segunda forma más frecuente de tuberculosis. Y es tanto así que cualquier persona que tenga ganglios aumentados de tamaño en diferentes partes del cuerpo y esté haciendo fiebre, uno de los diagnósticos diferencial que tiene puede ser tuberculosis. Otra causa de tuberculosis puede ser la tuberculosis renal, la tuberculosis en los intestinos y la tuberculosis, vuelvo y comento, a nivel pulmonar, que es la forma más frecuente de tuberculosis, que es la que casi todas las personas conocen, porque es la manifestación principal de la tos y la producción de catarro. Por eso, el primer llamado aquí, nuestro primer punto de atención en el tema de tuberculosis en el día de hoy, es que si alguien tiene tos y catarro por un periodo de tiempo mayor a 2 semanas, esa persona necesita buscar asistencia médica porque inmediatamente cae en la categoría de sintomáticos respiratorios. Ya escuchó bien, tos y producción de catarro por más de 2 semanas, usted es un sintomático respiratorio y en República Dominicana debería considerarse como una persona a investigar por tuberculosis. Como dijimos, la tuberculosis no afecta ni cabellos, ni las uñas, ni los dientes, pero después de ahí usted puede hacer tuberculosis en cualquier parte, incluyendo que hay tuberculosis en la piel. Definitivamente es algo que yo creo que muchas personas van a encontrar novedoso, porque generalmente uno siente, cuando habla de tuberculosis, generalmente cree que solo es la respiratoria, pero que solamente 3 partes del cuerpo no sean afectadas, realmente puede sonar un poquito extraña, porque no es lo que se conoce con el día a día. Héctor Armando, ¿cuáles son las 3 condiciones que son más llamativas en la tuberculosis? Mira, en la tuberculosis, como dijimos, la causa más frecuente o la presentación más frecuente es la tuberculosis pulmonar. Por eso casi todos los sistemas que se encargan de generar la voz de alerta de la tuberculosis tienden a señalar las personas que están tosiendo y están botando catarro. En este momento estamos hablando de 2 semanas.
si se mantiene tos y catarro por más de 2 semanas, esa persona tiene que ir al médico. En segundo lugar, lo otro que llama la atención de la tuberculosis es que la tuberculosis tiende a producir fiebre y generalmente la fiebre de la tuberculosis tiende a ser un proceso el cual se reconoce una fiebre más frecuente en las tardes. Entonces, por tal motivo, aquellas personas que están presentando fiebre por las tardes y están en algunos casos perdiendo peso, inmediatamente se tiene que sospechar que esa persona puede tener tuberculosis. Sin embargo, hay que llamar la atención, como dijimos, que usted puede hacer tuberculosis en cualquier parte del cuerpo y por tal motivo, si existe la duda porque usted haya tenido contacto con alguien con tuberculosis en el pasado, no tiene que ser reciente, sino que puede haber ocurrido años atrás, entonces usted debe justamente tratar de buscar asistencia médica porque usted pudiera estar padeciendo una tuberculosis activa de cualquier órgano o sistema de los que hemos mencionado. Se dice siempre que la tuberculosis es primero que es infecciosa. Eso se explica por sí solo. Que es curable. Pero una de las condiciones que en mi investigación para el programa yo me encontré es que dice que es oportunista. Y nos gustaría mucho que nos ilustrara sobre el particular porque es algo bastante importante conocer para uno poder precaver antes que lamentar. Mire, en cuanto a lo de oportunista, lo más interesante es que la tuberculosis es una de esas enfermedades que cuando aparece tiende a sugerir que el sistema inmunológico de una persona no está funcionando de manera correcta. Por esa razón existe una asociación, y me imagino que en algún momento lo tocaremos, entre lo que es tuberculosis y VIH. Sí. Hace unos años la tuberculosis iba en una caída libre. La cantidad de casos a nivel mundial de tuberculosis se hablaba de que posiblemente iba a desaparecer. Sin embargo, ¿qué ocurrió? Bueno, justamente el VIH hizo su aparición en la escena internacional, los casos se dispararon y justamente muchos de los países más pobres del mundo comenzaron a presentar una cantidad de casos de VIH que incluye que hoy en día hay países en África, escuchen esto, que llega a tener una positividad de VIH por encima de un 20%. ¿Ustedes se imaginan países con un 20% de positividad? Eso significa que 1 de cada 5 de sus ciudadanos tiene la infección por el virus de inmunodeficiencia humana. ¿Cuál es el inconveniente con esto? Que el virus de inmunodeficiencia humana afecta el sistema inmunológico. Si la enfermedad progresa, entonces enfermedades oportunistas como la tuberculosis pueden aparecer. Sin embargo, hoy en día tenemos un grupo de personas que pueden presentar afección de su sistema inmunológico sin la necesidad de tener VIH. Y voy a mencionar 2 grupos que generalmente necesitan mucho dinero. Repito, mucho dinero para poder entrar en ese grupo. Voy a hablar de las personas trasplantadas. Para usted hacerse un trasplante, usted necesita tener todos los cuartos del mundo en este país. Y esas personas, al tener que recibir el órgano de otra persona, necesitan tomar medicamentos que disminuyan la función inmunológica. Pero otro grupo extremadamente frecuente hoy en día son aquellas personas que están tomando medicamentos que se llaman biológicos o le están inyectando medicamentos que se llaman biológicos. Y esos medicamentos que se llaman biológicos son extremadamente caros, tanto así que una gran mayoría de las personas que lo está utilizando, parte del tratamiento, los costea el programa de alto costo del Ministerio de Salud Pública. Así que por tal razón, no olvidemos que la tuberculosis lo único que hace es aprovecharse de que su sistema inmunológico no esté funcionando de manera correcta para entonces aparecer. Héctor Armando, con un sí o un no para yo seguir a la segunda parte de la pregunta, ¿la tuberculosis es prevenible y es tratable? Bueno, sí, la tuberculosis es una enfermedad que puede ser prevenible, reconocer que existe vacuna contra la tuberculosis. Aquellas personas que están viendo el programa, si quieren saber si tienen la vacuna contra la tuberculosis, lo único que tienen que chequearse uno de los brazos, generalmente el brazo izquierdo, en el cual ustedes van a notar que tienen una pequeña cicatriz. Esa cicatriz generalmente hundida que las personas tienen en el brazo tiende a sugerir que a usted le aplicaron la vacuna contra la tuberculosis. ¿Cuál es el problema? Que esa vacuna solamente protege contra 2 formas de tuberculosis, que es la tuberculosis generalizada y la tuberculosis que afecta el cerebro. Así que por tal razón, aún usted tenga esta vacuna, eso no quiere dejar dicho que a usted no le puede dar la enfermedad y que por tal razón usted como quiera debe cuidarse. En cuanto a la parte de la prevención, creo que sería prudente que dejáramos el continuo al volver de la pausa, porque la realidad es que hay muchas personas que hoy en día han estado expuestas a la tuberculosis y que tienen una enfermedad o un proceso que se conoce
como infección latente por tuberculosis, que es una condición en la cual usted tiene la micobacteria dentro de usted y está dormida solamente esperando que su sistema inmunológico falle para reactivarse. Definitivamente. Queríamos eso para entrar en la pregunta que viene después de la pausa, porque en este momento el tiempo terminó y vamos a dejar la pregunta en el aire. Es la siguiente: si es prevenible, si es tratable, ¿por qué sigue siendo un problema de salud, incluso un problema serio, muy serio, en países tan desarrollados como los Estados Unidos? ¿Por qué? Yo soy la doctora Nelia Esteves y para mí es un honor, un privilegio que ustedes estén dispensándonos su tiempo y su atención. Muchísimas gracias por estar con El Arte de Curar. No se vayan, regresamos después de la pausa con el doctor Héctor Armando Balcácer Esteves, médico internista e infectólogo del Centro Médico UCE y coproductor de El Arte de Curar. Regresamos. Presentamos Testimonios, experiencia en el uso del Sistema de Nutrición con Precisión SNP de Felsan, en la voz de productores de todo el país. Aquí tradicionalmente utilizábamos una fórmula general, pero aquí hicimos estudio de suelo. Felsan generosamente tomó la muestra, se la mandó fuera y fruto de esa muestra me han hecho las recomendaciones del lugar y los resultados no se han hecho esperar. Unos 3 años produciendo alrededor de 3 quintales por tarea, que es una producción excelente. Las fórmulas que hemos ido desarrollando con Felsan han sido herramientas que han sido muy eficaces para nosotros poder lograr alinear nuestra producción con la calidad que requiere el mercado y a sacar una fruta con calidad exportable. Gracias por pacientemente estar ahí esperando al Arte de Curar, que hoy tiene como invitado a nuestro coproductor general, pero que de vez en cuando pues viene a ayudarnos a prevenir, que es el objetivo principal del Arte de Curar. El doctor Héctor Armando Balcácer Esteves, médico internista e infectólogo del Centro Médico UCE, está con nosotros hoy. Héctor, dejamos en el aire la pregunta, si era prevenible, si es tratable, ¿por qué la tuberculosis sigue siendo un problema de salud serio? No solamente en países tercermundistas como el nuestro, sino en países súper desarrollados como Estados Unidos. Mira, la realidad es que el problema de la tuberculosis es que se estima que hasta 1 de cada 3 personas en el mundo, repito, 1 de cada 3 personas en el mundo podría haber estado expuesta en algún momento a la tuberculosis. Y si usted ha estado expuesto a la tuberculosis, eso significa que dentro de usted está la bacteria dormida. Balcácer, pero yo nunca he estado en contacto con nadie que tuviera tuberculosis. Ok, ¿usted alguna vez se ha montado en una guagua pública? ¿Usted alguna vez se ha montado en un carro público? Cuando usted se ha montado, ¿había alguien tosiendo que usted no sabía si estaba enfermo o no? ¿Usted alguna vez ha estado en la fila de un banco y había alguien tosiendo y usted no sabía que tenía esa persona? Quizás usted ha estado en el aula de una universidad, de un colegio, había alguien tosiendo y usted no sabía. O, vamos a ponerlo así, usted estaba en la fila para ir a votar y justamente en la mesa donde usted le toca, uno de los delegados estaba tosiendo y usted no sabía qué era lo que le pasaba. Pues posiblemente alguna de esas personas que estuvo tosiendo cerca de usted pudo haber tenido tuberculosis. Entonces, ¿qué ocurre? Esa bacteria entra en su organismo. Como usted está bien papeado, como usted no tiene ningún problema en su sistema inmunológico y usted está fuerte y hace ejercicio, su sistema inmunológico, ¿qué hace con la bacteria? Simplemente la engloba, la envuelve en una cosa que se llama granuloma. Y esa bacteria se queda ahí presa hasta ¿qué pasa? Bueno, su esposa lo bota, usted se deprime, comienza a beber romo todos los días, su familia lo trata de orientar, pero entonces usted le da la crisis de la mediana edad, comienza a salir todos los días hasta las 3 de la mañana y se levanta a las 6 para irse a trabajar sin cepillarse bien los dientes, sin haberse bañado. Come 1 vez al día, quizá come 2. Cuando come se come un hamburger en la calle con un refresco. Comienza a ganar peso, deja de hacer ejercicio, no se ocupa de usted. ¿Qué pasa con su sistema inmunológico? Simplemente se va al carajo. ¿Y qué pasa entonces? Esa bacteria que estaba dormida dentro de usted, quizá usted cogió en una fila de un banco o en una charla que usted estaba dando,
se despierta. ¿Y cuál es el inconveniente? Que usted acaba de pasar de una infección latente por tuberculosis a una infección activa por tuberculosis. ¿Y cuál es el peligro? Que cada persona que desarrolla una infección activa por tuberculosis, cada vez que tose, bota catarro, se supone que va a infectar a 10 personas más. Entonces, ¿qué pasa en los Estados Unidos? Los Estados Unidos es uno de los países que recibe mayor cantidad de migrantes de todas partes del mundo. Entonces, esos migrantes que llegan a los Estados Unidos no solamente llevan sus sueños, sus esperanzas, su deseo de trabajar, su motivación y todas sus bendiciones, también llevan las enfermedades que están dentro de él. ¿Y cuáles son de esas enfermedades que puede llevar dentro? Puede llevar dentro una infección latente por tuberculosis, la cual pudiera, justamente por la distancia, estar lejos de sus seres queridos, los cambios alimenticios, la depresión que produce estar en un ambiente diferente, esas personas pudieran reactivar una tuberculosis. Y hay estudios que demuestran que los países desarrollados, los migrantes que van a presentar tuberculosis lo hacen justamente dentro de los primeros 2 años de llegar al país de acogida. ¿Y por qué lo hacen? Porque justamente su sistema inmunológico deja de funcionar de manera correcta en ocasiones fruto de esa migración que en muchas ocasiones es deseada, pero en el cual las personas no están preparadas y puede llevar a depresión y a que su sistema inmunológico deje de funcionar de manera correcta. O sea que definitivamente esa respuesta también aclara lo que es la tuberculosis latente y la infección de tuberculosis, que es, ya tú lo explicaste muy claro. En ese sentido, cada día aproximadamente, según los datos de la Organización Mundial de la Salud, mueren 4.400 personas al día por tuberculosis. Oigan bien, 4.400 personas diarias mueren al Yo sé día. que mucha gente le está dando lápiz a eso, y la realidad es que eso significa que en el mundo todos los años se mueren 1 millón de personas por tuberculosis al año. 1 millón o más de personas por tuberculosis al año, convirtiéndolo en una de las principales causas de muerte en el mundo, la tuberculosis. Lo que pasa es, como es una enfermedad que afecta principalmente a países pobres, en países como el nuestro, tiende a no convertirse en un problema de conversación, en un tema de conversación, pero les voy a comentar algo. Ustedes saben que la República Dominicana comparte la isla con el país más pobre de América Latina, y que en República Dominicana el porcentaje de personas viviendo con VIH es 0.9%, pero en Haití el porcentaje de personas viviendo con VIH está cerca del 2%. Lo que quiere dejar dicho que ya mencionamos de VIH y tuberculosis de la mano, eso quiere dejar dicho que posiblemente en nuestro territorio la tuberculosis sea un problema muy difícil de desaparecer, porque tenemos situaciones que son muy difíciles de ocultar. Entonces, a eso iba, que la necesidad de prevención y control es vital con este asunto de la tuberculosis, porque como son en países que no son tan desarrollados, pues la cosa se queda un poquito callado y no arma los titulares, no produce los titulares si fuera en países desarrollados. Lo que pasa es que si hay un titular que se desarrolla en estos días, y uno de los titulares que se desarrolla hoy en día es que la tuberculosis justamente está evolucionando a una tuberculosis que está respondiendo muy poco a los medicamentos. Entonces, una tuberculosis que tenía una curación de casi un 100%, hoy en día esa tasa de curación ronda alrededor del 92-94%, lo que significa que 6 a 8 de cada 100 personas con tuberculosis podrían no responder al tratamiento convencional. Entonces, eso sí se convertiría en un problema, porque estamos hablando de encarecimiento del tratamiento, incremento de mortalidad y sobre todo un incremento de transmisibilidad de una enfermedad que ya hoy en día, como dijimos, mata más de 1 millón de personas al año. Pero el asunto en esto, Héctor Armando, la vacuna. ¿Tú no crees que es necesario que se haga una campaña de vacunar? Porque independientemente de que no cubra todos los tipos de tuberculosis, pero por lo menos las 2 más importantes sí las cubre. Es que no cubre las más importantes, eso es un error. ¿No? No, la más importante es la tuberculosis a la pulmonar, y es la que más se transmite, porque si tú haces una tuberculosis cerebral, tú no vas a transmitir la enfermedad. Si tú haces una tuberculosis diseminada, generalmente esas personas no botan el bacilo por el catarro. Estamos hablando que la forma principal de la tuberculosis es la pulmonar,
que los pacientes hacen cavernas, las cuales están llenas de la bacteria y cada vez que alguien tose, bota la bacteria a través del catarro y esa persona contamina a todo el que está en el medio. Pero ocurre también la otra situación. La segunda forma de tuberculosis más frecuente tampoco se transmite, que es la tuberculosis que aparece en los ganglios. Entonces, personas que tienen ganglios muy grandes, aumentados de tamaño y están haciendo fiebre de noche y están perdiendo peso, hay que descartar que no tenga tuberculosis, hay que descartar que no tenga enfermedades como toxoplasmosis, hay que descartar que no tengan enfermedades neoplásicas como un linfoma. Por eso muchas personas que tienen ganglios aumentados de tamaño terminan en nuestra consulta como infectólogo porque tienen justamente el deseo de poder descartar todos estos procesos. En vista de esta situación, Héctor Armando, que tú acabas de definir, desde el 1882, que fue cuando Robert Koch descubrió la vacuna contra la tuberculosis, ¿cuál sería entonces para ti el logro mayor que ha habido en contra de la tuberculosis? Porque si la pulmonar, que es la que mayor se transmite, la mayor que causa mayor cantidad de muerte, no está cubierta por la vacuna, ¿cuál entonces crees tú que es el logro mayor? ¿Y cuál es el futuro que tú ves en el asunto de ganarle la lucha a la tuberculosis? Lo primero es que se haga conciencia del diagnóstico. Creo que todas las personas deben reconocer que la tuberculosis es una enfermedad que está presente, es una enfermedad que tiene un gran estigma todavía, como estamos diciendo, del siglo pasado y el siglo anterior, razón por la cual la tuberculosis tiene que ser abordada como una enfermedad más. Hay personas que dicen, doctor, si tengo tuberculosis no se lo diga a nadie, pues no quiero que diga que yo soy un tuberculoso, un tísico, que eran las palabras que se utilizaban con anterioridad. Es simplemente una enfermedad, hay que reconocerla, hay que pensarla, hay que diagnosticarla y sobre todo hay que tratarla. El tratamiento de la tuberculosis todavía es un tratamiento largo, estamos hablando de meses de duración de tratamiento y lo más importante es que se complete ese tratamiento para disminuir el riesgo de aparición de resistencia. Y lo otro es que las personas que han tenido contacto con alguien con tuberculosis debe ser investigado para tratar de encontrar esa infección latente y evitar que esa persona se vaya a activar o a reactivar y pueda entonces pasar la enfermedad a otras personas. Entonces, ¿cuáles serían los síntomas de que una persona podría tener la tuberculosis latente? No, la tuberculosis latente no da ningún tipo de síntomas. Gracias a Dios tenemos pruebas de laboratorio en sangre y aplicando una inyeccióncita debajo de la piel que tiende a sugerir si usted ha estado en contacto con la tuberculosis. Entonces, cada cierto tiempo, las personas, independientemente de cualquier cosa, ¿cuánto durante...? ¿Cómo deberían entonces hacerse las Lo que pasa es que esa prueba solamente se hace a grupos específicos. Por ejemplo, se le hace a médicos, a personas que van a migrar y a personas que tienen algún tipo de condición que los pudiera colocar en riesgo. La realidad es que no existe un protocolo para población general estarse haciendo la prueba. Sin embargo, repito, si hay una familia o algún lugar donde se ha diagnosticado este proceso, entonces simplemente se hace la investigación. Loli, entonces las personas cuando están con esta situación de que podrían tener, supongo que dan positivo, vamos a dejar la pregunta en el aire para el próximo segmento porque en este se nos terminó, una persona que tuviera, ¿existen medicamentos para la tuberculosis latente y cuál es el pronóstico? No se vayan, regresamos después de la pausa con el doctor Héctor Armando Balcácer Esteves, médico internista e infectólogo de la UCE, el cual nos está edificando sobre la situación de la tuberculosis, que la verdad es que se cobra una cantidad muy grande de víctimas al año. Regresamos con el doctor Balcácer y con el arte de curar. Quédense ahí, por favor. Presentamos Testimonios, experiencia en el uso del sistema de nutrición con precisión SNP de Fersan en la voz de productores de todo el país. Aquí tradicionalmente utilizábamos una fórmula general, pero aquí hicimos estudio de suelo. Fersan generosamente tomó las muestras, la mandó fuera y fruto de esa muestra me han hecho las recomendaciones del lugar y los resultados no se han hecho esperar. Unos 3 años produciendo alrededor de 3 quintales por tarea, que es una producción excelente. Las fórmulas que hemos ido desarrollando con Fersan han sido herramientas que han sido muy eficaces para nosotros poder lograr alinear nuestra producción con la calidad que requiere el mercado y a sacar una fruta con calidad exportable.
1 millón de muertos al año, una tercera parte de la población mundial infectada. El mayor cómplice de esta enfermedad es el silencio, como lo fue una vez con el VIH. Definitivamente tenemos que hablar de esto. Doctor Balcácer, díganos usted, ¿cuáles son los métodos diagnósticos para saber efectivamente si la tenemos latente o si la tenemos ya realmente? La tuberculosis es una enfermedad que se diagnostica de diferentes formas. La tuberculosis es una enfermedad que tiene dos formas principales de diagnóstico. Uno, usted puede visualizar el germen cuando las personas tienen la sintomatología, y en segundo lugar, que crezca el microorganismo en alguno de los cultivos. Esas son las formas principales de diagnóstico. Existen otras formas un poquitito más sofisticadas, como es la biopsia, y una prueba que se conoce como PCR, que lo que hace es buscar el material genético de la micobacteria presente en alguno de los fluidos. En República Dominicana, esa prueba genética se conoce como GeneXpert, que es una prueba en la cual usted lleva el catarro a alguno de los laboratorios principales de este país, y esa prueba, escuchen esto, le dan el resultado tan rápido como 6 horas. ¿Cuál es el error más frecuente? Que las personas, al querer botar ese catarro, lo que hacen es que llevan saliva. Para que pueda hacer una muestra correcta, usted tiene que botar un pollo. ¿Usted sabe lo que es eso? Un pollo es ese catarro que le sale de ahí, que es de color amarillo, que por eso la gente le dice, mira, me parece un pollo, me fuera un pollito, porque es amarillo, usted no puede llevar saliva. Es una prueba que los seguros no cubren, y en algunos casos el Ministerio de Salud Pública, en algunas provincias y en algunos programas, le dan cobertura. Pero la realidad es que pasamos de un diagnóstico que habían que llevar 3 muestras, 3 días consecutivos, con el catarro de la mañana, puede hacerse tan rápido como en 6 horas usted llevando una muestra de catarro a alguno de los laboratorios principales que tenemos en el país. ¿Cuál es el problema con el diagnóstico de la tuberculosis? El problema es que hay un grupo de personas que tienen tuberculosis, que la cantidad de bacterias que pueden botar en el catarro es muy bajita y pudiera no encontrarse de manera correcta. Por eso se manda a hacer el cultivo. Pero ¿cuál es el problema del cultivo? Que el cultivo tarda, escuchen esto, 6 semanas, 1 mes y medio para que te den un cultivo de micobacterias. Entonces, por esa razón, en algunos casos, los médicos nos utilizamos o nos apoyamos justamente en la clínica y en algunos casos en imágenes diagnósticas que tienden a sugerir que el paciente pudiera tener la enfermedad. Asimismo, hay que decir que las personas con algún dato de inmunocompromiso, sobre todo como es VIH avanzado o que están utilizando medicamentos que disminuyen la función del sistema inmunológico, todas las pruebas que acabamos de decir en algunos momentos pudieran no salir positivas. Por tal razón, la tuberculosis en algunos momentos se reconoce como una enfermedad de difícil diagnóstico y siempre es una enfermedad a descartar cuando los pacientes tienen cuadros muy bizarros y muy difíciles de identificar. Tú hablaste de los factores, de los grupos y los factores de riesgo, pero se me ocurre que ahí no hemos hablado del factor genético. ¿Tiene algún tipo de incidencia en la posibilidad de que una persona desarrolle tuberculosis? Mira, si bien es cierto, todas las personas tienen algún grado de predisposición genética, no solo para tuberculosis, sino para todas las enfermedades, para todas. Y eso va desde el cáncer hasta cualquier enfermedad infecciosa. Hay que reconocer que siempre vamos a tener un grupo de personas que van a ser más lábiles, o sea, más propensos a presentar la enfermedad, o más fuerte, una respuesta más robusta frente a las enfermedades, lo cual lo hace menos susceptible. La realidad es que eso existe. El problema es que usted en muchas ocasiones no puede identificar quién lo va a hacer, pero sí hay varios factores que pueden hacer que usted sea más susceptible, sobre todo lo que son las condiciones adquiridas, y uno de ellos es el cigarrillo. Se sabe que la exposición prolongada al tabaco puede provocar daño y modificación del aparato respiratorio y eso convertirlo en un sistema mucho más fácilmente colonizable por bacterias, y la micobacteria tuberculosa no es la excepción y pudiera provocarlo.
Otro evento extremadamente frecuente, y aquí voy a dar un dato que lo mencionábamos detrás de cámara, es que en República Dominicana 1 de cada 4 o 1 de cada 5 personas que se diagnostica con tuberculosis está también coinfectada con el virus de inmunodeficiencia humana. Usted escuchó bien. De cada 5 o de cada 4 personas, 1 de esas que se diagnosticaron con tuberculosis también tiene VIH. Y eso sí es un problema. ¿Por qué? Porque cada vez que alguien se diagnostica con tuberculosis, ¿usted sabe cuál es la próxima prueba que su médico le va a mandar a hacer? Una prueba de VIH, porque usted inmediatamente tiene un 20 a un 25% de probabilidad de, además de tener tuberculosis, haber tenido VIH. Y por tal razón, hoy en día se sabe que la tuberculosis es una de las infecciones oportunistas más frecuentes que aparecen en personas que viven con esta condición de salud. Héctor Armando, y además de todos esos factores, el factor edad, porque generalmente cuando son enfermedades casi catastróficas como son estas, los más jóvenes y los más mayores están casi siempre dentro de esos grupos. En este caso de la tuberculosis, ¿es así también? Es una excelente pregunta y la realidad es que sí, porque estamos hablando de que una persona muy joven tiene un sistema inmunológico inmaduro, razón por la cual es más fácil que la tuberculosis pueda provocar algún tipo de problema. Y el que es muy adulto tiene el inconveniente que ya su sistema inmunológico comienza a cansarse, comienza a entrar en esa etapa en la cual la protección que pudiera brindar no es la idónea, no es la ideal, no es la que uno quisiera. Entonces, hay que decir que los extremos de la vida sí se van a ver más afectados por la tuberculosis en casi todos los lugares del mundo, porque reconocemos también que las personas en esos extremos de la vida en ocasiones no tienen una alimentación tan adecuada o tan correcta como uno quisiera. En el esquema de vacunación de los niños siempre está, desde que los niños nacen, sarampión, difteria, toferina, tuberculosis. ¿Cuántos años dura la efectividad de la vacuna de la tuberculosis en el niño? Generalmente después del 7º año esa protección de la vacuna contra la tuberculosis comienza casi a desaparecer. Y hay un porcentaje muy bajito de personas que conservan cierto grado de protección fruto de la vacuna. Pero la realidad es que hay otras personas que hablan que la protección pudiera ser para toda la vida, pero la realidad es que después de los 7 años esa protección es casi inexistente para lo que es la protección contra tuberculosis, independiente, repito, de que esa vacuna se aplica para prevenir infección diseminada e infección benigna. Pero y entonces, Héctor Armando, ¿no sería recomendable en algunos casos que esa vacuna se ponga más de una vez? Es una excelente opción, pero la realidad es que en este momento todavía no es una recomendación especial, a menos que no sean algunos grupos muy específicos como personas que van a trabajar con ese tipo de población. Pero la realidad es que todavía hoy en día no es una recomendación para población general. Bueno, en este segmento el tiempo se nos terminó, tenemos que ir a la pausa y queremos recordarle, este es el momento de recordarle que no se olviden que para nosotros aquí en El Arte de Curar, conocer su opinión es muy importante. Durante todo el programa han estado apareciendo nuestras redes, los teléfonos del doctor Héctor Armando Balcácer Esteve, médico internista e infectólogo de la UCE. Las personas que quieran acceder a sus servicios profesionales, pues solamente tienen que llamarlo o entrar a @dr de doctor Héctor Balcácer, pero ustedes pueden conseguirlo fácilmente durante el trayecto del programa. Vamos a volver después de la pausa con el último segmento y aquí vamos a conocer las recomendaciones para la prevención, para que esta situación no vaya a nuestro hogar, no se siga cobrando tantas vidas. Regresamos después de la pausa. Los niños, los adultos mayores, las personas que tienen una condición inmunosupresora de sus defensas, como son los infectados de VIH, podrían tener situaciones que realmente puedan predisponerlo a sufrir de tuberculosis. Héctor Armando, en esa situación, ¿qué hacer? Porque si ya vemos que la vacuna no cubre
la condición que es más común, que es la tuberculosis respiratoria. Entonces, yo imagino que debe de haber un protocolo de infectología para que las personas nos protejamos sobre esta situación. La realidad es que si existiera algún tipo de duda sobre si usted pudiera o no haber estado expuesto a la micobacteria tuberculosa, tiene lo que conocemos como infección latente, la recomendación siempre será que usted se haga alguna de las pruebas que se reconocen que pueden diagnosticar este proceso. En este caso existen pruebas en sangre y existen pruebas que se colocan debajo de la piel en el cual se puede uno dar cuenta si usted tiene infección latente. Ahí las personas me preguntan, Balcácer, ¿y si por alguna casualidad de la vida yo salgo que tengo una infección latente contra tuberculosis, qué hago? Bueno, hay que reconocer que existe tratamiento para esta condición que reduce la probabilidad de que usted presente una tuberculosis activa e infecte a otras personas. La realidad es que este tratamiento es completamente gratuito a través del Ministerio de Salud Pública y este tratamiento usted lo puede conseguir, repito, sin ningún tipo de costo, pero para ello se debe hacer el diagnóstico de infección latente. En los niños la situación es diferente porque si hay alguien en el hogar que tiene la infección por micobacteria y el niñito está vacunado y es un niño muy pequeño, entonces ahí no se hace la investigación, sino que inmediatamente se va o se procede a administrar los medicamentos para matar esa micobacteria, esa bacteria que mencionamos, que se encuentra dormida dentro de ese cuerpecito y que solamente espera que el sistema inmunológico falle para entonces reactivarse y provocar una tuberculosis. Señores, hay que decir que la tuberculosis es una enfermedad que puede producir meningitis y hay muchas personas que han quedado ciegas, sordas, con incapacidad para aprender nuevos temas, personas que han quedado como un vegetal, justamente fruto de haber padecido infección por micobacteria tuberculosa. La realidad es que hoy en día, en un momento en el cual existe tratamiento efectivo contra la tuberculosis, si se hiciera el diagnóstico, entendemos que si bien es cierto, todavía tiene cierto estigma y la gente le dice tuberculoso, tísico, y se dirige de esa manera, lo más importante es que cuando usted se trata contra la tuberculosis, usted evita contagiar a otras personas. Y ya lo dijimos en el transcurso del programa. Una persona con tuberculosis activa, botando la bacteria, infecta a 10 personas. Y el problema es que lamentablemente esas personas las que tienden a infectar generalmente son las personas que están más cercanas a ellos, las personas que usted más quiere. Así que por tal razón, no se quede callado con el diagnóstico, dígalo, porque posiblemente esa pueda hacer la diferencia en que su hijo, su hija, su esposo, su suegro, su compadre con el que usted estaba jugando dominó hace unos meses atrás, pueda presentar la tuberculosis y él sea la persona que presente las complicaciones de salud de la cual usted no quiere sentirse responsable. Héctor Armando, todos los medicamentos tienen efectos secundarios, eso es lógico. Los medicamentos, ¿se ha detectado problema en esos medicamentos para la tuberculosis latente, efectos secundarios que pudieran ser muy graves? La realidad es que todos los medicamentos tienen efectos adversos. Lo que pasa es que si esa persona está llevando un tratamiento y ese tratamiento que la persona está llevando, él mismo tiene la supervisión médica, la realidad es que es muy poco probable que esa persona vaya a presentar algún tipo de situación que pudiera ser algo que lamentar. El tratamiento para la infección por tuberculosis es un tratamiento el cual generalmente se da guiado por el peso. Tiene que ir, y esto sí es importante, tiene que ir siempre acompañado con complejo B. Y suena raro, pero el problema es que hay uno de los medicamentos que tiende a depletar una de las vitaminas del complejo B y las personas pueden presentar calambres, problemas de equilibrio, trastornos para quizás articular palabras de manera correcta. Así que si una persona usted conoce que está recibiendo tratamiento antituberculoso y no le indicaron el tratamiento con complejo B, trate de hablarlo con su médico. Asimismo hay que hacer pruebas de seguimiento, hay que hacer hemograma, pruebas de hígado, pruebas de riñón. ¿Por qué? Porque el tratamiento, como dijimos, es un tratamiento de meses, dependiendo del esquema que el médico utilice y el tipo de infección, por qué tipo de micobacteria, entonces el tratamiento va a ir generalmente desde 4, 6 hasta un tratamiento de 2 años. Repito, dependiendo de los medicamentos y dependiendo del tipo de infección por micobacteria que esa persona tenga. La verdad es que a pesar de que cualquiera podría pensar que es un panorama un poquito serio y hasta un poquito sombrío, lo bueno es que es prevenible.
¿cómo se puede prever? Lo primero es que cualquier persona, repito, que haya tenido contacto con alguien con tuberculosis, debe tratar dentro de lo posible de chequearse. Todo el personal de salud en este país que va desde la persona que trabaja en facturación en una clínica, hasta la persona que bota la basura, hasta la gente que trabaja en el pantry, que es el sitio donde cocinan, y eso pasando por los médicos, enfermeras, bienalistas, camilleros, seguridad. Todo el mundo que trabaja en un centro de salud debe hacerse una prueba para saber si ha estado expuesto o no a la micobacteria. Y después que se logre esa detección, entonces esas personas recibir tratamiento para infección latente, porque cada vez que usted evita que una persona presente una infección activa por tuberculosis, usted está disminuyendo 10 casos y pudiéramos iniciar por ahí. En cuanto a las otras medidas, era lo que estamos diciendo, saber que la tuberculosis es una enfermedad más. Y si alguien se diagnostica con tuberculosis, que esa persona pueda conversar con su entorno. Hay personas que se diagnostican con tuberculosis y que no quiere decirlo en el trabajo. Señor, usted tiene un mes metido en ese trabajo tosiendo. Todas esas personas que están ahí tienen derecho a saber que usted tenía tuberculosis, a poder hacerse la prueba de infección latente, a saber que si presentan fiebre o comienzan a toser, pudieran tener tuberculosis. Y por último, no olvidar que existe tratamiento. Después que las personas se enrolan en ese tratamiento el ministerio lo da de una manera que se llama directamente observada, que es lo que se conoce como la terapia DOT en inglés, que es un tratamiento directamente observado, Direct Observed Therapy, que es en el cual usted tiene que observar de manera directa justamente que las personas se tomen los medicamentos. Por eso ustedes ven que a la gente le dice que tiene que ir todos los días para tomarse el tratamiento. ¿Por qué? Porque si usted no se lo toma de manera correcta, por el tiempo que es y la cantidad de medicamentos, entonces la micobacteria se puede hacer resistente y al hacerse resistente, entonces la mortalidad simplemente se va a disparar. Héctor Armando, la última pregunta en el tiempito que nos queda del programa y se cae de la mata. Después del COVID-19, ¿cómo ha afectado la pandemia del COVID? Que aunque ya muchísima gente piensa que esto pasó, ¿cómo ha afectado el asunto de la incidencia de la tuberculosis en la población? Rápido, las personas han dejado de buscar asistencia médica, muchas personas que estaban en tratamiento dejaron de ir a los centros a buscar su tratamiento y por ende existe justamente el temor de que los casos de tuberculosis aumenten, así como que aumente la mortalidad de la misma y la transmisión de cepas que pudieran ser resistentes a los medicamentos justamente por un incumplimiento en los esquemas. Un minuto, tu recomendación para esas personas. No, la recomendación simplemente es que traten de conversar con su médico, reconocer que la tuberculosis es una enfermedad seria y que es una de esas enfermedades que se quiere erradicar en el mundo porque afecta justamente a los más necesitados. Reconocer que anteriormente se hablaba de que la tuberculosis era una enfermedad justamente del mal comido, por eso era que justamente se hablaba de tanta discriminación, pero la realidad es que hoy en día la tuberculosis puede afectar a cualquiera, así que traten de buscar asistencia médica y ante cualquier duda simplemente entre al arte de curar, busque este programa en YouTube, entre a Instagram y trate dentro de lo posible de participar del conocimiento que tratamos de brindar. Gracias, Héctor Armando, de verdad que ha sido sumamente instructivo y creo que todos hemos aprendido bastante y sobre todo la gran necesidad que hay de prevenir para no tener que lamentar. Muchísimas gracias a la familia del Arte de Curar, gracias del alma a ti, Héctor Armando, porque siempre estás dispuesto a venir aquí a decirnos las cosas como son y en palabra de a centavos. A ustedes nuestro agradecimiento y no se olviden que todos los días de 8 a 9 de la noche en Señal de Vida y para Estados Unidos en Spectrum Cable está el Arte de Curar. Muchísimas gracias, hasta la próxima.